Hay momentos que marcan nuestras vidas. Momentos que determinan cómo somos y la forma en la que actuamos. Conoce los eventos que marcaron la vida de nuestros invitados en Huellas Ocultas. Bueno, hoy en nuestra sección Huellas Ocultas recibimos a un compañero de la casa, a un primo de la casa, el gran Pedro Pensini López, quien me acompaña hoy aquí en Chile Radio y donde vamos a conocer sus huellas ocultas. Buenos días y bienvenido, querido Pedro, ¿cómo estás? Bien, siempre un placer estar contigo, Shirley. Por favor. Y bueno, detrás de micrófonos está Shirley pendiente, ya la llamó el esposo, Noah, también que tenía, bueno, dolor de cabeza. Dolor de cabeza, aquí pasa de todo, sí. Porque yo me acuerdo, yo te escuchaba y te veía cuando era la pandemia y esa relación con tus niñitos y ellos se portaban bien. Sí, la verdad que se portaron muy bien, claro, a veces tenían algunos atajoperros, pero yo creo que la gente entendió que bueno, que era parte de la dinámica. Sí, yo estaba al aire y yo escuchaba que se estaban agarrando, pero bueno, aprendí a desarrollar la concentración al aire, que es muy importante, y bueno, después yo veía qué era lo que sucedía, los cortes, resolvía el problema. Sí, me acuerdo que en esos días también salió un señor muy serio que estaba en la BBC de Londres y entonces el niñito se le metió por detrás y la muchacha se fue, la que los cuidaba, Sí, entonces sí. salió todo eso. Yo me recordaba de ti todo el Bueno, tiempo. eso es lo que ocurre fuera del aire. Y bueno, y parte de esta sección también es entender, Pedro, más allá de tu labor día a día en éxitos y en la carrera que has desarrollado en radial, sobre todo después de que algo muy bonito, y me siento identificada porque cuando yo le he dado la oportunidad a Noah de que desarrolle algo que le gusta, y yo creo que tu papá también hizo eso contigo, ¿no? Conmigo, con Titina, Sí. Yo lo hago con mi hija Isabel Carlota, siempre la entrevisto, Sí. pero es una cosa que no se hereda, o la llevas o no la llevas. Totalmente. Además que un padre sabe en sus hijos, bueno, quién puede tener, digamos, ese potencial para comunicar, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista masivo, ¿no? Como tú dices, eso está allí, se identifica. Mis padres lo identificaron cuando yo era pequeña, desde muy pequeña. ¿Eres un radio prendido? Sí, totalmente, un radio prendido. ¿Entrevistabas sí. a Barbie? Entrevistaba a mi papá, también lo entrevistaba, imagínate, así empezó. Bueno, pero esta entrevista no es de mí, sino de tus huellas. Me pones aquí 11 de septiembre, ¿no? Porque ese momento marcó al mundo. Bueno, ¿no? yo creo que el mundo entero. Sí. Yo trabajé en Wall Street y yo estaba en uno de los edificios más altos de Miami y yo trabajaba con Lehman Brothers en ese momento y tenían las oficinas en Nueva York, en las Torres Gemelas. Y uno de los edificios que estaba American Express, que era parte de Lehman Brothers, se cayó completo y tenía amigos ahí. Y desde temprano, cuando yo llegué a la oficina, había el trading desk de los bonos, donde negociaban bonos y se prenda la televisión ya. Y estaba un hueco que uno no entendía qué era lo que estaba pasando ahí. Sí. Y después viene ese terror y uno otra vez el Squawk Box, que son unas cajitas donde te dicen, salieron tal bono, esto es lo que está saliendo, esto es lo que está pasando con los índices. Estaban todos aterrorizados. Fue un momento muy duro y uno no sabía si iba a venir un ataque al edificio donde nosotros estábamos. Tú llegaste a escuchar a estos amigos, estos compañeros, o digamos, los que estaban allí a través de este Squad Box, lo que ocurría dentro antes que se desplomaran las torres. Bueno, escuchábamos lo que estaba pasando y el terror, pero no, gracias a Dios que no llegamos, es que todos también estábamos aterrorizados allá, pero me cambió la vida porque me obligó a regresarme a Venezuela y comenzar toda esta nueva carrera y toda esta nueva vida. Me tuve que traer a mis hijos, yo tuve 9 años en los Estados Unidos, y un momento increíble, mis hijos crecieron allá y tienen sus 2 idiomas y tuvieron la oportunidad de tener una infancia súper feliz. Nosotros íbamos en Miami, que por cierto está de moda, lo acabas de decir, con Messi. Me encantaría ir a este domingo a verlo. A mí también me encantaría. Y me encantaría ir a Publix y encontrarme a Messi. ¿Tú te imaginas que esté comprando al lado tuyo? Qué fastidioso, estaría lleno de gente, bueno, pobrecito. pero fíjate, fue como contundente, pues. Encontrarme a Shakira, por ejemplo. Sí, bueno, Shakira en tu caso, pero yo me encuentro a Messi, imagínate, ya prendo el micrófono. Y también viene un juego con Miguel Cabrera, perdón que te interrumpa así, pero bueno. No, está muy bien, es un hombre de radio. Oye, ¿por qué decidiste regresar a Venezuela? Más allá de esto, tú ojo, tenías la opción quizás de quedarte y trabajar, digamos, en otras carteras, por así decirlo, económicas. Sin embargo, decidiste regresar a Venezuela. ¿Por qué? Fueron varias cosas. Yo tuve un accidente aquí, me tenía que regresar. Allá, después con los papeles, me dijeron, tienes que regresarte un año a Venezuela, después regresar. Y yo no voy a regresar. Ya yo estaba hasta marchando en Estados Unidos y aquí había de todo. Y yo cuando llegué, me metí con la Coordinadora Democrática, me metí mucho en política, hice muchas cosas que tenía pendiente, pues. Y bueno, Venezuela es Venezuela. Yo muy
país. ¿Y nunca pensaste, nunca quisiste quedarte a largo plazo en los Estados Unidos? No, me encantan los Estados Unidos, me encanta su sistema, todo, pero no me lo volví a plantear. Yo estoy, como dicen aquí en esta radio, sembrado en el país. Sembrado en Venezuela, como dice Valentina. Bueno, pero todavía no sembrado allá arriba. Todavía no. Pones aquí el día de tu boda y el nacimiento de tus hijos, ¿no? ¿Cómo recuerdas ese día, Pedro? Bueno, con mucha emoción. Ya me vas a hacer llorar. No. Por favor, aquí quedamos, hicimos un pacto que no ibas a llorar. No. Bueno, es que es muy importante porque la familia para mí es lo más importante. Yo tengo más de 35 años con mi esposa y mis hijos, bueno, cada uno se ha desarrollado. Fíjate que mis hijos no viven aquí, una vive en Nueva York y el otro vive en Madrid. Y mira, yo los crié como tan independientes que ahora como que me arrepiento porque no están conmigo, pero la familia es la base de todo y bueno, somos muy unidos. Y Pedro, ¿cómo se vive ese nido vacío prematuramente? Porque el caso tuyo es el caso de muchos venezolanos que sus hijos se fueron a estudiar muy temprano, desde muy jóvenes, y la casa quedó vacía. Empty nest, dicen en los Estados Unidos. El nido vacío, ¿no? Bueno, mi esposa y yo tenemos una vida muy activa. Tenemos muchos amigos y familia y nos llenamos con eso, claro, pero nunca es lo mismo. Tenemos sus 2 cuartos esperándolo siempre. Bueno, ya cada uno de ellos tiene su pareja y yo lo que espero ser abuelo hace como 10 años, pero no ha llegado el momento. No ha llegado, pero bueno, eso espero que llene un poco después ese nido vacío. Tú tuviste un padre público, ¿no? Sí. Es decir, y no solamente tu padre, sino que luego tú llegaste al aire, y el caso de Titina, es decir, la familia de alguna manera, la familia como tal, que ahorita que hablamos de familia, es una familia pública, ¿no? ¿Cómo describirías a tu padre y cómo o qué tienes tú de él que también has inculcado en tus hijos? Bueno, mi papá era un hombre de mucha disciplina. Ya va, me tomo un café. Ajá, tómate un cafecito allí. Shirley, me vas a hacer llorar. Yo no te he preguntado nada que te haga llorar ahorita todavía. Son los temas, Sí. Bueno, mi papá nos inculcó mucha disciplina, nos inculcó ser responsables con el público. Mi papá con la radio siempre me enseñaba, cuando tenía una muletilla, me la marcaba inmediatamente. Era un hombre, como dices tú, se exigía mucho. Y bueno, él era un fanático de la salud, del deporte, y lo que más creo que heredé es la parte financiera. Yo desde chiquito lo oía hablando de las acciones, era un mundo que me apasionaba todavía. Y eso creo que es lo que más comparto. Mi primer programa de Pensini al Cuadrado, cuando yo llegué allá en Miami, era sobre finanzas y hablábamos mucho de eso. Y entonces él me sacaba información porque él quería invertir en Apple, por ejemplo. Yo decía, bueno, Apple la compramos en 18, está en 80, vendo. Pues no, él quería comprar más. Bueno, no creo que en este momento, espérate un poquito. Eso era en la oficina y cuando llegaba aquí me preguntaba al aire, mira, y se moría de la risa porque él creía como que él quería comprar, pero bueno, y mira dónde estaba por hoy en día la manzanita. Al aire no se debería mentir, así que te estaba probando, Sí, definitivamente. Sí, bueno, yo creo que los que llevamos adelante esa comunicación somos Titina y yo. Titina, por su parte, que se ha dedicado al mundo de la moda, le ha ido excelentemente bien, escribe para distintas revistas, para Vogue, para revistas internacionales, o sea que no es ninguna tontería, y ahora está de ilustradora, DJ, se ha movido muy bien, y esa disciplina que nos enseñó mi papá creo que le heredamos. Una vez que él muere, quizás tú pudiste plantearte la posibilidad de no continuar con este camino de la parte, digamos, radial, ¿no? Donde él pues se desempeñó. Recordemos que el programa de tu papá eran los más escuchados de Circuito Éxito y además con la mayor cantidad de publicidad. Los clientes realmente querían estar allí. ¿En algún momento te planteaste dejar eso así, es decir, ya no estando la figura de tu padre o todo lo contrario? Yo te haría esa pregunta espejo. Tú que tienes ese corazón que te gusta la comunicación, lo dejarías. Una vez que uno logra esa comunicación, esa conexión con la gente, es muy difícil dejarlo. Yo creo que uno tiene una labor mucho más allá de lo que uno hace. Por ejemplo, repito, en la época del COVID, que uno estaba ahí para la gente. Y eso lo agradece muchísimo. Sí. Muchísima gente lo agradeció después. A mí me daban reconocimientos por todas partes porque era una voz que te acompaña en los momentos duros. Eso es muy difícil dejarlo, Shirley. Eso, tú naces con eso, sí. lo vimos ahorita o no. Y ahora, ser el hijo de Pedro Pensini, ¿lo has llevado con peso, con responsabilidad? Esos zapatos son muy grandes. Nunca me he comparado con él, nunca me he metido en los temas de él. Siempre he tratado de ser mi propia figura y mi propio estilo.
Pero sí, bueno, sí tengo algunas cosas en común porque hijo de gato caza ratón. Y la voz es inconfundible, ¿no? Sí. Sí, la voz es muy parecida. Ay, mira, gracias, eso es un halago. Pero bueno, mi papá lo tengo siempre presente. Qué hermoso, no lloraste, así que pasaste la prueba, Pedro. Cuando te mudaste para los Estados Unidos, ¿no? Y me estabas contando que, y este es otro momento que te marcó, porque bueno, veo que el amor, el cariño, el desarrollo y la vinculación que tienen ustedes por esta tierra es de familia, ¿no? Entonces, bueno, tomas la decisión de irte a los Estados Unidos. Me pones aquí, esto es una huella que me marcó, ¿por qué? Bueno, porque yo estudié aquí en la Metropolitana, después estudié un posgrado en el IESA, y mi ilusión siempre había sido tener carrera allá. Entonces, yo tenía una empresa constructora, y tuve la oportunidad de empezar con la gente Shearson, Lehman Brothers, American Express, y se me dio esa oportunidad. Entonces yo me acuerdo que me pusieron en el sector de bonos, de venta de renta fija, de vehículos de renta fija, y yo tenía un fax, y yo agarraba mi primer bono que vendí se llamaba Toluca Toll Road, que era un peaje allá en México, que pagaba 12% y estaba como a 85, 90%, y esa broma se disparó y además 12%. Entonces todas las casas de bolsa y los bancos que funcionaban muy bien en esa época me compraron de todo. Y bueno, nuestra oficinita, que era muy pequeña aquí, era la número 1, la más rentable de todos los Estados Unidos. Cuando fuimos allá, en ese edificio que se cayó, nos invitó Dick Ford, que era uno que lo ves en las películas y todo, que era el que manejaba, que él era militar, pero manejaba todo lo que era Lehman Brothers. Nos invitó langosta, todo, limusinas, nos tenían como unos reyes. Entonces, para mí fue una oportunidad. También allá pude estudiar en Wharton, hice un posgrado de gerencia de cartera, y logré esos sueños que tenía toda la vida. Creo que a mí me inspiró mucho, bueno, como te digo, mi papá hablando de la bolsa y la película Wall Street. ¿Ah, sí? Sí, yo quería ir a vivir ese mundo. No es tal como lo pintan. ¿Cómo es ese mundo, el mundo de Wall Street, cuando estás adentro? Bueno, es súper interesante todos los días, y todavía uno aprende todos los días algo nuevo en todo lo que es la bolsa. Fíjate todo lo que sale ahorita de inteligencia artificial, como se han disparado una cantidad de acciones, Nvidia, Tesla, todo lo que está siguiendo ese mundo. Pero por dentro no es tan glamuroso, porque tú llegas y entonces tú tienes que lidiar con clientes, tienes que lidiar con compliance. Compliance es rigurosísimo, entonces estás siempre como vigilado. Entonces, y ellos de repente vienen a la compañía y te dicen, mira, vende este bono de Visa que acaban de sacar, y resulta que el bono baja de precio y viene complacido porque usted vendió ese bono, porque ustedes me lo recomendaron, es de ustedes, ¿cómo uno voy a recomendar? Y esto al final, al vencimiento tiene su caducidad, pero sí tiene sus cosas increíbles. A mí me parece que el mercado de capitales, y aquí en Venezuela lo ha demostrado, es un mercado increíble. Fíjate que gracias al mercado de capitales ahorita tenemos algún tipo de financiamiento, algunas empresas, algunas compañías, y siempre es la democratización del capital. Nos da oportunidad a todos para invertir en compañías que ni siquiera nos hubiéramos imaginado. ¿No es una vida muy estresante? Sí, sobre todo yo hacía futuros. El mercado de futuros es súper estresante, porque de repente tenías unas posiciones y vienen a que tiraron unas bombas de gas en el metro de Japón y se caía el yen y tú estabas largo en yen. Por decirte, yo tenía unos amigos que trabajan en una empresa que creo que ya no existe, Sofimerca, y esos sí tenían unas ojeras hasta acá porque hacían puras futuras. En algunos casos estresante, pero si tú tomas todas las medidas de cubrir el riesgo y haces bien las cosas, no es tan estresante. Bueno, vamos a hacer una pausa. Acá me ponen la muerte de Pedro Pensini Fleury, tu papá. ¿Cómo recuerdas ese día y qué vino después, ¿no? Sobre todo cuando está una voz que estuvo muchos años acompañando al público venezolano, los oyentes, y ya no está, ¿no? ¿Cómo se maneja esa ausencia de una figura pública? Me lo vas a responder al regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos. Sonidos que te llenan de alegría. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona.
Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo. Circuito Onda. Onda. La Superestación. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Hay momentos que marcan nuestras vidas. Momentos que determinan cómo somos y la forma en la que actuamos. Conoce los eventos que marcaron la vida de nuestros invitados en Huellas Ocultas. Bueno, hoy estamos conociendo las huellas ocultas de mi querido amigo, además compañero de la casa, primo hermano, como digo yo, en éxitos, Pedro Pensini López. Bueno, me decías, Pedro, la muerte de tu padre, ¿no? ¿Cómo recuerdas Yo no sé ese cómo día? me puse esa zancadilla que te di, puse eso ahí. Bueno, lo pusiste La tú. puse yo, Fíjate sí. que ahí Sí, yo no tengo nada que una ver. autozancadilla. Mira, antes de seguir, quiero darte la felicitación de tu equipo tempranero aquí, y si no es por aquel muchachito no estaría, porque me ha insistido Claro. tanto que bueno, aquí Ya, estoy. ya te dio después, uno le da pena cuando No, tanto te ¿Y insisten. cómo te iba a fallar? Bueno, Porque qué bueno. te he fallado como 3 veces. No, pero Y esta esta vez vez te fallé también el día de las ventas de Black Friday, oye, que tú me nosotros invitas tenemos siempre. tradicionalmente esa Sí, conversación. que es increíble, a mí Sí. me encanta. Bueno, pero el próximo año Mira, lo y tenemos 2 cuñas en común con Farmetic y sí. también Inter, pero Claro a mí que- Farmetic no me ha puesto a cantar, gracias a Dios. Pero Inter te puso a cantar Me ya puso a con tía cantar. Teresa. Sí, claro, con Teresa. Sí, y, con Teresa. Y ahora voy a decir, aquí viene la voz de Shirley, porque una partecita que es una Ahorita mujer. luego te voy a escuchar, porque mi voz es terrible, pero bueno, La de mía nada, también, ahí pero vamos, hay que sí. Bueno, Ya, espero al final que- de esto vamos a ganar el concurso. Y espero que esto sí les traiga, porque hace gancho. Yo Sí. creo que es lo importante que la gente recuerde. Estupenda la cuña. campaña. En A verdad mí me que sí. encanta. Yo Los la felicito. disfruto, aunque canto muy mal, Yo espero no también. sé si la gente lo disfruta como yo. Canto muy mal, pero bueno, ahí está. Vamos a conectar a la tía Teresa. Bueno, con mi papá, para ujú. salir de esto rapidito. Fue muy duro porque mi papá pasó unos meses en cama y que no podía casi ni hablar, una muerte muy injusta, porque él, que se dedicó tanto al deporte, él le dio un cáncer y él no aceptaba que tenía cáncer, y después fue que Titina me dijo, porque mi papá dijo que tú me ibas a decir que él tenía cáncer, que no le creyera porque él había tomado muchos antioxidantes y tal. Entonces, una parte del cáncer es que uno tiene que aceptar la enfermedad. Tiene sus 4 partes, de que la rabia, después aceptarla, después luchar con ella. Yo le hacía la suplencia, fue una oportunidad que me dio Jaime Rojas y Antonio y Serfati, Enrique, se los agradezco mucho, pero fue muy duro.
Ahora, tú me dices, él no aceptaba que tenía cáncer, es decir, él no se sometió a ningún tratamiento. Sí, claro, tenía todos los Sí. tratamientos del mundo, pero la aceptación, más de una vez yo le dije, pero dilo, no, porque eso ya lo hizo fulano y lo hizo el otro, pero reconócelo al público le gusta compartir contigo. Y bueno, no sé, era porque, bueno, no sé, no quería que lo vieran así. Vulnerable. Muy duro ver a un papá vulnerable. Y sobre todo cuando, ojo, estamos hablando también de una persona pública, ¿no? Entonces, oye, el oyente él te está esperando. Debió haber sido muy duro para él. Sí, para todos. Bueno, una familia con cáncer es una familia. Sí, así es. Eso es muy doloroso y he compartido el mismo sentimiento que tú y es doloroso. No solamente el cáncer no es de la persona, sino también de la familia entera. Qué rico está este café. Sí. ¿Qué vino después? Qué bueno, Café Flor de Arauca. Uh-huh. ¿Qué vino después, Pedro? Porque, claro, él muere y cómo manejar el tema de una voz que estuvo por muchos años al aire, que está allí. Y bueno, esa ausencia es difícil de manejar. Pero para que tú veas, mi papá está súper vivo. Todos los días alguien me lo nombra, fíjate tú ahorita. Todos los días yo escuchaba a tu papá y con Marta Colomina y, las cuñas y Gatorade, Power of Dreams y todas esas cosas, el inglés de él. Él deja una huella, él deja una marca muy fuerte. O sea, que es como que si estuviera aquí con nosotros. ¿Qué crees tú que lo hizo diferente a él? Él era un apasionado de la información. Uh-huh. Él fue presidente de Nacional por muchos años, 10 años. Su jefe era Arturo Uslar Pietri por un tiempo. En el carro, cuando no había todo este internet, él tenía todas las revistas, recortes de periódico atrás, en la parte de atrás, pero eran una montaña. Uh-huh. Y cuando frenaba se le caía encima y no podía frenar muy duro. Pero él sabía exactamente dónde tenía cada uno de los artículos. Era un apasionado de la información. Él era un apasionado del deporte. Tú llegas a su casa, estaba viendo básquetbol universitario de Estados Unidos, pero o sea, nada que ver. Fíjate, el fútbol americano él lo impuso aquí en Venezuela. Uh-huh. Él impuso también correr, con su libro Correr y Vivir. Cuando no había nadie en las calles, él corría con un chorcito que la gente veía, los perros lo mordían. Entonces, pero su ausencia, siempre él está ahí, está presente. La gente lo quería mucho. Ahora, te preguntaba qué lo hizo él distinto al aire, ¿no? Pero también quiero preguntarte cómo era él fuera del aire, ¿no? Como papá, ¿cómo escribes tú esa relación entre ustedes? Estricto. Fuerte. No era así tan facilito, stress free como lo ven, pero eso nos ayuda a todos, mira, a ser quienes somos. Él tenía sus rutinas muy marcadas, pero él sí era muy familiar y quería mucho a su familia y era una persona muy especial, cariñosa. ¿La relación contigo era dura? A veces sí. Uh-huh. Él me exigía mucho y yo lo entiendo. A veces estábamos así como... Pero bueno, tuvimos hasta un programa de radio juntos, cosa de Pensina al Cuadrado. Bueno, ahí está, de hecho, es otra de tus huellas. Tu primer día, ¿cómo lo recuerdas con Pensina al Cuadrado? Es que yo tenía, como él me llamaba los miércoles, entonces fue muy fácil, era en este mismo estudio donde estamos, bueno, el de al lado, y empezamos en Unión Radio Noticias, y Enrique Cuscón nos dio la oportunidad de subir a Éxitos, y también Antonio Cerfati, Jaime Ro, gracias a ellos. Fue una experiencia increíble y yo aprendía mucho de él. Y eso sí, yo soy pupilo, porque tienes un modismo, no estás diciendo pronuncia mejor esto. Cuando digas largo, di largo. Cuando digas frío, me enseñó muchas cosas. Y bueno, y el ejemplo, por supuesto. Pero era una persona muy, muy especial. ¿Y llegaste en algún momento a molestarte por esa actitud, digamos, tan dura, tan exigente con él, a tener distancia con él por eso? Por eso no, nunca. A veces cuando no era generoso conmigo, sí, pero no por otra cosa. Por ejemplo, yo quería ser músico cuando yo era chamo. Y yo estudié música y quería ser director de orquesta. Eso no me la sabía, Y entonces él se opuso. Yo iba para Rugeles, allá en la Florida, y estudiaba teoría y solfeo, entonces necesitaba un instrumento. Y yo no te lo voy a comprar. No, una flauta, no te voy a comprar eso porque no quería que yo fuera músico. Bueno, al final, ¿lograste en algún momento acercarte a la música o jamás? DJ. A ver, correcto. Y con la música disfruto muchísimo, y los amigos, todo el mundo. A mí me encanta la música, me llena mucho. El otro día tuve la oportunidad de ver a Dudamel
y casi que estaba al frente de él y me sentía que estábamos manejando esa orquesta, una cosa maravillosa que trajeron aquí con una ópera alemana. Y en verdad que gracias por esa Y al invitación. final, ¿crees que tu padre, con esto que me dices, ¿no? ¿Crees que se equivocó en el no apoyarte en lo que tú querías o todo lo contrario? Bueno, no sé, uno termina haciendo lo que uno va a hacer. Yo creo que hubiera sido director de música y hubiera terminado haciendo otra cosa. Fíjate el ejemplo de mi hijo, que es chef, y él se graduó de chef. Y después me dijo, papi, ayúdame con que quiero estudiar una cosa en Google. Y yo no sabía qué estudiaba porque él me decía una cuestión. Hasta que le llegó su primer trabajo y entendí. Data Engineer. Y yo, bueno, ingeniero de data, ¿de dónde salió este chamo? Entonces, yo creo que los caminos de la vida son lo que te toca. No hay manera de cambiar el destino. Así es. Y el rol de los padres también en algún momento, quizás él vio algo que tú no veías en el momento, pero luego es indetenible, ¿no? Como tú lo dices, la vocación de uno. Me dices tú específicamente el primer día, ¿recuerdas de qué tema hablaste con, No me con acuerdo. tu papá? ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Me acuerdo que estábamos todos muy emocionados. Ajá. ¿Nervioso no estabas? No, No. creo que no estaba nervioso. Y de ahí, Y me acuerdo, pero te tengo que hacer una referencia. Ajá. Mi primer día en Globovisión. ajá, que el primer día creo que compartimos fechas juntos. Compartimos fecha Sí. y ese día nos encontramos, Sí. creo que ahí nos conocimos, Sí, no estoy así seguro. es. Pero desde ese día nació una amistad bellísima y me acuerdo que bueno, que los dos estábamos siempre pendientes del uno del otro Sí. y ha sido así a lo largo de la vida, ¿no? Entre radio y televisión, ¿cuál crees tú que es el terreno que mejor dominas, Pedro? Son medios distintos. Ujú. A mí de la televisión me gustaba muchísimo porque tenías una conexión especial, la gente te encuentra y te ve como un artista de Sí. televisión, como yo te vi ayer Sí, en portadas, sí. bellísimas. Me fui Conexión. directo de acá para allá, No, eso pero- fue una corredera. Pero bellísimo. Pero bueno. Y lo hiciste buenísimo. Ah, gracias. Y además que les dejaste unas palabras muy bonitas, yo también estoy de acuerdo. Qué bonito que están retomando Venevisión, portadas, cambiaron un poco el formato nuevo y todos estos artistas que te vi también después compartiendo con una cantidad de las que están haciendo esta nueva novela. Mira, Claro. cambié ya. No, Entrevistar tú estás muy actualizado, Pedro. Me estás contigo. siguiendo los pasos. Bueno, yo te to- sigo. Totalmente. No, bueno, el tema de la televisión, yo creo que hay que alegrarse también. Bueno, tú bien lo sabes, ¿no? Y hay muy poco espacio. Yo no estoy ahorita en la televisión, tú tampoco estás en la televisión. Pero la hay poco radio es espacio. increíble porque Sí. en la televisión te dicen, ay, qué bonito estabas mal, repetiste corbata, tal y tal cosa. Y vi una entrevista, y no me acuerdo de qué. En cambio en radio te dicen, te oí con tal y tal, porque Sí. hay un solo sentido que te Así está es, escuchando. así Y es. la gente está concentrada, puede ir manejando, puede hacer lo que sea, puede estarlo viendo en su computadora, cocinando algo en la casa, y la gente se concentra en un solo sentido porque te escuchan, no te oyen, te escuchan, te analizan, y mucha gente te dice, te oí con fulano y le dijiste tal cosa. No sé si te pasa igual. Por supuesto. La radio es distinta, ¿no? Es como te digo, ¿no? A mí cuando ayer me preguntaron, bueno, ¿prefieres la radio o la televisión? Son medios diferentes, ¿no? Y creo que también la forma de, como tú dices, conectar con el público es totalmente distinta. Mis graduaciones, ¿no? También lo tienes aquí como la huella. Claro, porque es un logro. Y a mí no me gusta, por ejemplo, celebrar mi cumpleaños. No me gusta celebrar cualquier cosa. ¿Por qué? ¿Por el paso del tiempo, Pedro? No tiene que ver. Es que es como una celebración de algo que tú no hiciste nada. En cambio, una grabación, y yo por eso felicito siempre cuando la gente se gradúa. No vi que se graduó el otro día. Sí. Y veo que es algo que haces con un logro de disciplina, es intelectual. Por eso creo que, bueno, lograr esos pasos es increíble. Fíjate que el otro día me dieron un reconocimiento como los 50 influencers más importantes del IESA. Ajá. Eso para mí es como una grabación. Ajá. En mi grabación de, por ejemplo, Wharton, de tener ese diploma, y logré que mi hija hiciera ese mismo curso. Entonces, son logros increíbles. Sí. Es Bueno, un logro fíjate que intelectual. si tú me preguntas, ahora que estamos en este rol compartido, ¿cuáles han sido las huellas, los momentos más importantes? Yo destacaría también el momento de la graduación. Yo todavía puedo recordar el momento, ahí donde estaba mi mamá, mi papá, que por cierto mi papá me entregó la medalla. Momento Qué importante, bonito. ¿no? Porque bueno, es un proceso, ¿no? Tienes que sudarlo, tienes que trabajarlo para estar allí. Y también la retribución de que yo creo que un papá, y te debe pasar, se puede sentir pleno cuando sus hijos se gradúan. Sí. Sientes una tranquilidad como padre, porque ya tú dices, bueno, yo hasta aquí lo logré, claro, lo vas a ir ayudando todo, pero si tú te vas, porque todos nos vamos, todos somos el Titanic, Sí. les dejas ya una carrera. Para mí lo más importante dejarle a mis hijos es esa educación, otro idioma, viajar, conocer.
tolerancia, son enseñanzas importantes. Hablamos de tu padre, pero no hablamos, te hice esta pregunta y no la retomé, el padre que piensas tú que eres, ¿no? Y el que tú quieres ser para tus hijos. Bueno, es una pregunta difícil porque uno es lo que uno cree y de repente los hijos te dicen, mira, tú no estás haciendo esto bien o lo que sea, o me tienes ausente, o es una pregunta que uno se hace todos los días y de repente tú dices, fallaría en esto o qué bien que hice esto. Te tiene que pasar a ti también. Sin duda. ¿En qué crees tú que has fallado, en qué has acertado? Bueno, he fallado que ojalá que estuvieran conmigo. Que a lo mejor no he debido haberlos enseñado a ser tan libres e independientes. ¿Desde hace cuánto ellos no están contigo? Bueno, más de 5 años, en caso de mi hija como 8 o 10. 8. Pero bueno, nosotros hacemos todo el esfuerzo por vernos siempre, aunque sea una vez al año. Y en diciembre pasado mis hijos no vinieron y bueno, en la casa estábamos todos, pero bueno, mi esposa lloró como una loca todo diciembre. Ese tipo de cosas que sí. Yo creo que lo mejor que les inculqué a ellos fue el estudio, la disciplina y que siempre echen para adelante, que no tengan obstáculos, no hay obstáculos que no puedan vencer. A ver, Pedro, tenemos que hablar del tema económico, porque ya que te tengo aquí, sobre todo porque tú decidiste quedarte aquí en Venezuela. Sí. Y quien maneja los números, las circunstancias, las condiciones y el contexto sociopolítico, bueno, tiene un mayor conocimiento del que pueda tener el resto de cómo avanza este país. ¿Cómo lo ves tú? Sobre todo con el ánimo de apostar y quedarte aquí en Venezuela como lo has hecho, ¿no? Bueno, yo siempre soy un optimista, así no tengamos el agua hasta el cuello. Venezuela el año pasado tuvimos como un boom increíble, me molestaba muchísimo esa toxicidad que decían, ay, ya, si Venezuela se arregló, me parecía que un bebé que está empezando a gatear, ay, ya, camina, y como que empavaron la cosa. Hubo todo este problema de los que manejaban el petróleo y todo esto que tomaron la decisión de parar a ese grupo, pero de ahí estaba entrando el dinero. Pero a mí yo no estoy de acuerdo con las sanciones generales, esto siempre me causa un problema con algunas opiniones que piden más sanciones y grupos que son muy radicales, pero yo creo que le han hecho un gran daño a Venezuela. La opacidad de las sanciones hicieron que hasta se perdieran barcos, petróleo, que metieran ese dinero en Bitcoin, cero regulación, y eso nos afectó muchísimo. Y fíjate que este grupo que dejó de tener el país adelante, darle el dinero al gobierno porque lo dejó de recibir, corrupción, cualquier cosa, pero ese grupo era con lo que estaban construyendo, un factor que genera empleo, la construcción. Vimos un boom con los restaurantes de una cantidad de gente en poder adquisitivo, pero ahorita eso cayó fuertemente. Según Luis Vicente León y toda la gente que yo entrevisto casi todo el tiempo, dicen que viene un segundo semestre mejor. Chevron ya le dieron licencias, están dando otras licencias a otras petroleras. Ya somos el 7º país que le exporta a los Estados Unidos. Así que yo veo que las cosas se pueden encaminar, salir adelante y que no va a ser como una burbuja, sino que vamos a tener crecimiento. Estamos cambiando de un país rentista a un país productivo, que por cierto invito a la gente a Fede Cámaras el fin de semana que viene. Vamos a tener Expo Fede Cámaras en Maracaibo, soy el maestro de ceremonia, gracias por esa oportunidad. Y ese es mi apoyo al país, a ayudar a los empresarios, comerciantes, a que salgan adelante del sector privado. Que continúes en tu labor, Pedro, y siempre tan optimista a pesar de tener los números en la mano, ¿no? Eso es un ejercicio todos los días. Bueno, creer en un país y con Wall Street, sí. Es que Venezuela venimos del futuro, y eso no es mentira. Nosotros todo lo que ha vivido, todo el mundo ya lo vivimos. Sí. Entonces cuando viene inflación en Estados Unidos, bueno, pero 8%, 9%, que papaya, nosotros tuvimos hiperinflación. Así todo, ¿no? es, Pedro. Bueno, sabes que yo cuando me preguntaban, cuando era más jovencita, bueno, ¿qué quieres tú? ¿A dónde quieres tú llevar tu carrera? Digo, no, quiero ir, imagínate tú, NBC, ABC, CNN, quiero ir a las grandes ligas. Increíble. No, perdón, las grandes ligas son esto. Aquí nosotros aprendimos a batear todo lo que hemos vivido nosotros al aire, ¿no? Las cosas que hemos tenido que aprender a manejar. Esto sí son las grandes ligas. Así es. Al igual que en la economía. Mira, yo me acuerdo una vez que tú hiciste algo en Globovisión, que habías hecho, no sé, en la universidad, que dijiste como una poesía actualizada. Un monólogo. Un monólogo. Tengo que actualizarlo.
Hazlo. Pues sí, a la gente le fascina ese monólogo. Es ¿no? buenísimo, sí, señor. Y lo escribí rapidísimo. Yo estaba antes de ir al aire en Globovisión y dije, oye, ¿sabes qué? Voy a tomar esto de Héctor Manrique y lo voy a adaptar a... Eso, exacto. Y lo adapté a, bueno, como soy yo. No sé si, esto ahí tendría yo 30 años. Ya ha pasado un tiempo. De repente cambió algunas posturas, pero no creo. Yo creo que siempre me mantengo con apertura, tolerante y Sí. respetuosa de las ideologías de los demás. Yo también, me parece Bueno, bien. te agradezco mucho, Pedro, que No, hayas a ti, decidido. Shirley. Me quedó el tema del COVID como huella, pero yo creo que hemos desarrollado y la gente ha quedado satisfecha con todo lo que ha sido la vida y las huellas que ha marcado definitivamente a Pedro Pensini. Un abrazo para ti, Gracias, para tu familia, Shirley. y te escuchamos en Éxitos, que no se entere la gente de Onda, porque entonces nos No, ponemos- yo también te escucho aquí, que no se entere de éxito, pero además que me da mucha risa escucharte con las cuñas que tenemos en común y oírte cantar. Ya Bueno, no me siento tan mal. me invitas Cuando y lo quiera. cantamos y los cantamos juntos. Yo te ayudo. Bueno, pero me Conectamos a la tía Teresa. me aceptas la invitación. Gracias, Shirley. Gracias al Por favor, equipo. tan Un bello. placer. Gracias por venir tan temprano. Vamos con nuestro micro interpretando la fe. Que lo disfruten.